Hablar la palabra de Dios, donde venimos a encontrarnos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. La semana pasada hablábamos de esa preciosa palabra. Para mí fue preciosa porque ese día yo vine con una máscara, estaba triste por algo que había acontecido y me la tuve que quitar delante de ustedes, llorar, quebrantarme, me la tuve que quitar delante del Señor. Y esa es la vida que Dios quiere para nosotros como creyentes, que no carguemos máscara, que saludemos con alegría, que seamos transparentes, que tengamos a un hermano de confianza y le digamos: hermano, ora por mí porque estoy triste. No que le digamos: estoy de gloria en gloria y de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y por dentro estamos cargando un calvario. Ay, se quedaron todos callados. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, ocúpate. ¿A quién le gusta estar ocupado? Ay, no mucho, a la gente le gusta aquí dormir. Ajá. ¿Cuántos están ocupados diariamente? Ocupados, o los que están ocupados. Pero ¿en qué cosas estamos ocupados? ¿Cuántos están preocupados? No se preocupen, ocúpense. No se preocupen más, ocúpense. Hay que ocuparse. El ser humano fue diseñado para estar ocupado, no para estar desocupado. Por eso el ser humano siempre está buscando algo que hacer, así sean cosas malas. Hay gente que está ocupada en la maldad, hay gente que está maquinando, hay gente que hasta está durmiendo y está ocupada. Hay gente, dice la palabra, que el impío maquina de noche, planifica cómo voy a atacar, cómo voy a responder, cómo voy a enfrentar esta situación. Pero los cristianos también somos gente de ocupación. Hermanos, vivimos en una cultura que está obsesionada con estar ocupados, con estar haciendo siempre algo, pero a menudo estamos llenos de actividades que no nos producen edificación. Estamos llenos de actividades vacías que no traen fruto a nuestras vidas. ¿Saben cuántas horas se están perdiendo muchas personas que no vinieron hoy? Que pasan 2-3 horas en las redes sociales. He visto personas de la tercera edad que se les está atrofiando la mente. Se les está atrofiando la mente. Pasan horas metidas en Facebook, en Instagram, recibiendo chistes, recibiendo cosas. Jóvenes que están hablando como hablan en las redes sociales. Jóvenes que están dando respuestas que no son propias de su edad, de su experiencia. Porque están ocupados, porque pasan mucho tiempo ocupados en cosas que son vacías, en cosas que no edifican. La palabra dice que todo me conviene, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo tiene un fruto, no todo es provechoso para mi vida, no todo es provechoso para mi entorno. Veo personas que dependen de un teléfono. Vimos un sketch aquí que hicieron los jóvenes de la Biblia y el teléfono. Eso es una realidad. Veía otro en estos días, creo que se lo coloquean por allá los jóvenes, donde un hermano de la iglesia sabe de un hermano, el varón lanzallamas se llama, y se le olvidó, andaba preocupado: ¿y qué le pasa, varón? Y él decía: es que no he visto mi teléfono, lo dejé, lo perdí. Y él lo veía y le dice: yo tengo su teléfono, aquí está. Ay, menos mal. Pero también tengo la Biblia que la dejó también allá. No he visto a nadie. Yo he visto Biblia que se han quedado aquí el domingo y 15 días, 20 días, y yo digo: wow. No le prestamos tanta atención. Dependemos de eso. El tiempo. Mira otra situación del tiempo. Hay personas que les duele el estómago y dicen: eso no es lo que está pasando hoy. Yo no puedo ir a la iglesia porque me duele el estómago. Pero he visto gente, yo fui jefe mucho tiempo, y había personas que me llegaban allá: vine, jefe, pero tengo un dolor de estómago, pero vine porque quiero cumplir con mi trabajo. He visto gente que llegan mojándose al trabajo.
porque están en sus ocupaciones. Pero he visto gente que cuando cae una garúa, ¡ay! Lo que yo estaba esperando para no ir a la iglesia. Como dicen en mi pueblo, lo que quería el sapo, que lo tumbaran al agua. Hermanos, eso es una realidad. La gente está ocupado en lo que no debe ocuparse y no se ha ocupado en lo que debe ocuparse. Hermanos, yo quiero hoy hablarte de ese tema que quise titularlo, ocúpate, ocúpate. Dice la palabra de Dios por allá en Corintios. No es el texto donde hoy vamos, pero recuerdo que dice, no mirando las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Puestos los ojos en Jesús. Hermanos, muchas veces dejamos de crecer en un ministerio, muchas veces dejamos de fortalecer nuestra familia, muchas veces perdemos la bendición de obtener los recursos para nuestra familia, muchas veces perdemos el crecimiento espiritual de nuestras vidas porque estamos ocupados en lo que no debemos ocuparnos. Yo hoy vengo a decirte, ocúpate, ocúpate. Miren, Jesús a los 12 años nos enseña la diferencia entre estar simplemente atareado y estar enfocado. Jesús fue un hombre ocupado. Jesús fue un hombre enfocado. Él no fue un hombre atareado, fue un hombre enfocado. Hay muchas personas que están atareadas. Y atareadas yo los comparo con afanados. Afanado es una persona que está sumergido en sus problemas, en sus responsabilidades. A veces ni siquiera le da tiempo de atender a sus hijos. Llegamos del trabajo y nuestro hijo va buscando un poquito de amor, está buscando que te escuche, está buscando compartir contigo y le decimos, estoy ocupado. ¿No ves que estoy ocupado? Y a veces es hasta con el teléfono. A veces salimos a comer una familia y todo el mundo está ocupado. Está ocupado con el teléfono. Hermanos, estamos en una generación que las personas están ocupados en lo que no deben ocuparse y en lo que deben ocuparse no se ocupan. Hermano, la expresión ocúpate no es una carga. El ocuparse no es una carga, es una alineación a lo divino, a lo eterno, al reino de los cielos. Cuando hoy vengo a decirte ocúpate, yo vengo a decirte que de parte de Dios debes ocuparte en las cosas que te van a traer crecimiento espiritual, madurez espiritual. Vengo a decirte que debemos ocuparnos en las cosas que nos edifican, en las cosas que van a producir cambios en nuestra familia, en las cosas que van a producir cambios en nuestra comunidad, en las cosas que van a producir cambios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El ocuparnos. Por eso pasamos tanto tiempo, y no vemos los resultados, no vemos el crecimiento. Hay gente que no se ocupa y termina yéndose al mundo. Hay gente que no se ocupa y termina aborreciendo a Dios. Pero hay gente que se ocupa, que es la que hoy yo estoy viendo con mis ojos. Que están perseverando, que están nutriéndose, que están sumergidos en la palabra. Ese aplauso fue así como un aplauso, gloria a Dios. Un aplauso con miedo. Yo hasta gritaría, yo hasta celebraría. Ese soy yo, el que estoy ocupado en las cosas del reino. Hermanos, la expresión ocuparte no es una carga, es una bendición de Dios. Cada día que nos despertamos y podemos ocuparnos, es Dios dándote la bendición de poder ocuparte. ¿Saben cuántas personas no se pueden ocupar? Porque sus mentes están enfermas, porque sus cuerpos están enfermos, porque no están enfocados en lo que deben ocuparse. Hermano, años más tarde, así como Jesús se ocupó a los 12 años y que nos enseña simplemente que estar atareado no es estar enfocado. Así también, años más tarde, el apóstol Pablo usó exactamente el mismo lenguaje con su discípulo Timoteo y le animó a despertar ese potencial de joven. Yo hoy le digo al joven, como le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate,
Ocúpate. Es tiempo. El ocuparse es tomar acción. El ocuparse es la acción de poder emprender, de poder accionar, de poder actuar, de poder resolver, de poder crear. Eso es estar ocupado. Y quiero decirte algo, por ahí alguien dijo que una mente desocupada es el taller del diablo. Se convierte en el taller del diablo. Cuando una mente está desocupada y no está ocupada en las cosas de Cristo, es el taller perfecto para el enemigo actual. Así que por favor siéntate en el asiento. Gracias. Estar ocupado es enfocarse. Estar ocupado es tener la mente puesta en Cristo. Estar enfocado es, mira, yo me enfoqué, gloria a Dios, en que Francisco y Saraí se capacitaran en primer lugar. Me enfoqué en que tuvieran salud, que tuvieran una casa, que tuvieran, y mi esposa me acompañó en ese enfoque. Y hoy puedo ver el resultado. Cuando uno se enfoca, cuando uno se ocupa, uno puede disfrutar de los resultados. Los jóvenes tienen otras cosas en que enfocarse. Yo me enfoqué en que sus vidas en Cristo estuvieran fortalecidas, estuvieran enfocadas en Cristo. Y yo le doy la gloria a Dios. Me enfoqué en que mi hija que está en España se enfocara en Cristo. Y está bien enfocada, gloria a Dios. Tenemos que enfocarnos. El cristiano tiene que asumir retos, tiene que plantearse metas. Esta semana me voy a enfocar en estudiar la palabra. Esta semana voy a descubrir cosas nuevas. Esta semana me voy a enfocar en el discípulo que el pastor dijo. Me voy a enfocar. Ese es fulanito. Ese es el que necesita de Cristo. Voy a comenzar a orar por él. Voy a comenzar a compartir el pan con él. Voy a comenzar a mandarle palabra por el WhatsApp. Voy a comenzar a visitarlo. Lo voy a invitar al Sambil. Me voy a tomar un café con él. Le voy a invitar a almorzar cuando yo cobre la quincena. Eso es un enfoque, y estoy seguro que eso que el Señor puso en la mente del pastor, yo lo voy a lograr porque me enfoqué, porque me ocupé. No hay un mejor ejemplo que hoy se nos haya dado que eso. Ocuparme de lo que me están retando, de los desafíos que me presenta la nueva vida en Cristo. Esa es una vida alegre. Por eso muchos jóvenes pierden el gozo de la salvación. Por eso muchos creyentes pasan mucho tiempo y no disfrutan de una vida plena en Cristo. Cuando tú te enfocas, cuando tú te ocupas de la palabra, de leer la palabra, de una vida de oración, cuando tú te ocupas, el Señor comienza a mostrarte el panorama y comienzas a ver dones, y comienzas a ver gente enferma, y comienzas a ver gente necesitada, y comienzas a ver lo que Dios te quiere usar, porque te comienzas a ocupar. Pero una vida monótona, una vida que hago siempre lo mismo, una vida que no hago algo extraordinario. Si yo vivo una vida natural, viviré una vida natural. Pero si quiero vivir una vida poderosa en Cristo, tengo que vivir una vida sobrenatural, viendo lo que no ven mis ojos, pero lo ve mi fe. Viendo, por ejemplo, que esta semana muchos niños van a ser transformados por la palabra de Dios. Yo lo veo, yo lo celebro ya. Yo lo celebro. Yo celebro las cosas antes que Dios me las dé. Yo celebro la sanidad de las personas. Cuando yo oro por un enfermo, yo lo celebro. Yo digo, Señor, ya me oíste, porque tú estás sobre mí. Tuyo es el poder. Y ya tú sabes la necesidad de sanidad que tiene esa persona. Yo no le pido, como te decía al principio, sin enfocarme de manera mendiga. Yo no le pido, Señor. Yo sé que el Señor, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Él quiere sanar, Él quiere libertar, Él quiere que crezcas, Él quiere que seas una persona madura en Cristo. Él quiere que vivas una vida alegre, gozosa, empoderada en Cristo, victoriosa en Cristo. Pero eso te lo va a traer una vida ocupada en las cosas eternas. Hermanos, hoy el llamado es: deja de distraerte y ocúpate. Yo te invito a buscar en el libro de Lucas, rápidamente, mi chico, el libro de Lucas capítulo 2, verso 49.
Lucas capítulo 2, verso 49. Lucas capítulo 2, verso 49. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo tienen? A ver, te insto a que traigas tus Biblias, traigan sus Biblias, no se conformen al teléfono. La Biblia nos crea hábito, el teléfono nos distrae y terminamos viendo otra cosa que no es la Biblia. La Biblia no, ahí no hay Facebook, en la Biblia no hay Facebook, en la Biblia no hay Instagram, en la Biblia no hay WhatsApp, en el teléfono sí. Tenemos la Biblia y otras opciones más. Así que por eso te animo. Traigan sus Biblias. El que no tenga Biblia, hay oportunidades por allí. José Leandro conoce sitios donde venden buenas Biblias. Capítulo 2, versículo 49. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Desde allí todos vamos a leerlo. Entonces, él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ese versículo me suena ocupado. ¿Por qué me buscas? Es que tú no sabes que yo estoy en lo que debo estar. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabas? ¿Por qué entorpeces cuando yo estoy tan ocupado? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No era una obligación, era necesario. Hermanos, el mayor ejemplo de una vida ocupada es la vida de Cristo. El enfoque de Jesús. El primer elemento que te quiero compartir. El enfoque de Jesús. Mira el enfoque de Jesús. ¿Dónde está? En los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre. Él no estaba en los negocios de la carpintería. Él trabajó en una carpintería. ¿Sabían ustedes? ¿Cuántos lo sabían? Jesús trabajaba en la carpintería. Era experto en carpintería, no era experto en pesca. Experto en pesca era Pedro, Andrés. Pero él no era experto en pesca, pero veía los peces debajo del agua. Gloria a Dios, sonríe al Señor, Cristo te ama. Sabía dónde estaba. Le decía: lánzalos de ese lado, que ahí hay miles, porque yo soy el Dios Todopoderoso y los puedo ver. Yo no soy pescador, pero lo conozco todo. ¿Saben por qué? Él se ocupó en los negocios de su padre. Apenas tenía 12 años. Imagínate, Chiqui, que no está por ahí, Chiqui, ¿quién otra? Gabriela, Saraí, 12 años. Y Jesús estaba ocupado en los negocios del Padre. Pero de su Padre celestial, de donde viene lo eterno, de donde vienen las bendiciones, de donde viene el conocimiento, la gracia, de donde viene la abundancia. Él estaba ocupado en los negocios de mi Padre. Él me mandó que estuviera. No, me es necesario. Cuando tú dices me es necesario, lo necesito. No puedo vivir sin eso. Yo necesito eso. Cuando tú llegas a Cristo, tú tienes que decir: yo necesito conocerlo. Cuando tú llegas a Cristo, tú tienes que decir: yo necesito escuchar su voz. Cuando tú llegas a Cristo, yo necesito estar con Él. Cuando tú llegas a Cristo, cuando Cristo te llamó, te redimió, tú tienes que venir con un pensamiento como el de Cristo Jesús de Nazaret. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, primer aspecto, el enfoque de Jesús, los negocios del Padre. Los negocios del Padre. Hermanos, al quedarse en el templo, Jesús allí, Él estaba en el templo, no estaba perdido. Él no estaba allí durmiéndose, Él no estaba allí conversando con otro, Él no estaba allí distraído, Él no estaba allí perdiendo el tiempo. Él se quedó en el templo y estaba estableciendo, cuando aquí lo dice, una base para una vida productiva en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren tener una vida productiva en el reino de Dios? Entonces dile al que está a tu lado: ocúpate. Gloria a Dios, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al que vive y reina. Dile así en forma de despertarlo al que está a tu lado: ocúpate. Gloria a Dios. Eso sonó bonito. Sonó bonito. Hermano, Jesús nos plantea aquí cómo podemos tener una vida productiva en el reino.
Y lo primero es identidad antes que actividad. Óyeme bien, identidad antes que actividad. ¿Saben una de las cosas que trae fracaso en un ministerio? ¿Saben una de las cosas que hace que tú te decepciones? Que a veces te lleves, óyeme bien, identidad antes de la actividad. Hermanos, Jesús tenía que formar un carácter. Tenía que forjarse un carácter en él. Y el carácter no es el que grita más, ni el que es más guapo, ni el que es más atrevido. El carácter es el que es más sabio, el que responde con más paz en su corazón. Jesucristo necesitaba, por eso Él dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, porque cuando cumpla 33, tengo que ir a resucitar muertos. Cuando yo cumpla 33, tengo que ir a sanar leprosos. Cuando yo cumpla 33, yo tengo que bautizarme y tengo que emprender un ministerio poderoso. Cuando yo tenga 33, tengo que conocer la palabra de Dios. Cuando yo tenga 33, voy a ir allá al pináculo y Satanás me va a tentar y le voy a responder con lo que aprendí en los negocios de mi Padre. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Ocúpate, hermanos, para que en las situaciones difíciles como se vio Jesús de Nazaret, tú puedas responder conforme a los negocios del Padre, no conforme a la economía de este mundo, no conforme a los conocimientos de este mundo, no conforme a las filosofías de este mundo, sino conforme a los negocios de mi Padre. Hermanos, la identidad antes que la actividad. He visto pastores, ministros fracasados porque no tenían carácter. ¿Sabe por qué Jesús no fracasó? Porque forjó su carácter, se ocupó. He visto creyentes que quieren crecer, que quieren experimentar vidas sobrenaturales, que quieren ser usados por Cristo, que quieren actuar con la autoridad del Padre, pero no se ocupan en los negocios del Padre. Jesucristo sabía todo lo que le venía. Él sabía que iba a entregar su vida, su cuerpo, que iba a ser molido. Él sabía que tenía que enfrentar a los fariseos. Él sabía que el mismo Satanás lo iba a enfrentar. Él lo sabía. ¿Acaso tú te has escapado de todos esos desafíos? ¿Sabes cuántas cosas desafiamos, cuántos desiertos atravesamos en nuestra vida como creyentes? ¿Saben cuántos desiertos atraviesan los jóvenes? Pero qué bueno que sería que estos jóvenes que están acá, esos jóvenes maravillosos que veíamos en el aniversario, se ocuparan en los negocios del Padre. Aleluya. Aleluya. Ocúpate. Identidad. Dejar que Dios transforme nuestro carácter. Dejar que Dios nos haga vivir como ciudadanos del reino. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Tú lo puedes decir también. Nosotros somos transeúntes, nosotros somos extranjeros en esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Hermano, dile al que está a tu lado, tú eres ciudadano del reino de los cielos. Dile, tienes nacionalidad del reino. Dile, tú eres hijo del rey. Hermanos, ocúpate. Ocúpate. Identidad antes que actividad. Antes que te vayas en rebeldía de la iglesia, óyeme bien. Óyeme. No te distraigas con nada. Enfóquense. Antes que te vayas en rebeldía de la iglesia porque el pastor no te puso, porque no te dijo, porque no te dio, porque no te tomó en cuenta. Ocúpate. Ocúpate. Ocúpate en los negocios del Padre. Porque es necesario. Eso nos va a traer seguridad. No vamos a fracasar. Nos vamos a desarrollar.
vamos a crecer como creyentes, vamos a tener una fe madura, vamos a impactar con nuestra vida. Hermanos, en segundo lugar, no es la identidad ya podemos concluir que es dejar que Dios gobierne nuestro corazón, nuestras decisiones, es vivir bajo los lineamientos que nos enseña la palabra de Dios. Es tratar a los demás con amor, con respeto, con compasión. Es ocuparnos en los negocios del reino. Eso significa nuestra prioridad para una intimidad con Dios. Otra de las cosas que nos enseña Jesús aquí en este versículo es que es la urgencia. La urgencia. Hermanos, con cuánta urgencia tú ves necesarios los negocios del reino. Nos encantan los negocios de este mundo. Nos encanta ganar plata. Y se nos está dando lo del pulpo. Y por allá tengo que vender esto. Y por allá tengo un negocio que me va a dejar tantos dólares. Y por allá puedo hacer y negociar esto. Porque voy a tener ganancias. Porque voy a mejorar mi poder adquisitivo. Porque mejoro mi situación económica. Porque puedo comprarme lo que yo quería y soñaba comprarme. Hermano, la urgencia que Cristo manifiesta aquí no es: me es necesario estar en la carpintería con mi papá José. ¿Para dónde me están buscando? Si yo estaba en la carpintería haciendo un juego de muebles que me pidieron. El Señor Jesucristo le dice: ¿por qué me buscabas? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él estaba allí enfrentando los desafíos que le correspondían como el Hijo de Dios, como el encarnado de Dios en la tierra, como el hombre perfecto, pero como el perfecto Dios también. Él estaba capacitándose, preparándose, porque le venían momentos difíciles. ¿Cuántos están seguros que no les va a llegar momentos difíciles acá? Ninguno. No sabemos qué enfermedad vamos a enfrentar, Dios nos cuida. No sabemos qué necesidad vamos a enfrentar en este mundo. No sabemos si hoy estamos y mañana no estamos. Jesús es el mayor ejemplo de ocupación. Ocúpate. Hermano, me es necesario para Jesús lo eterno. No era un pasatiempo. No era un pasatiempo de fin de semana. Para Jesús lo eterno era una necesidad vital. Vital. Sin eso, Él no iba a tener la victoria que obtuvo en la cruz del Calvario. Hermanos, el segundo punto que te voy a compartir es el consejo de Pablo. Vamos ahora unos siglos después, ¿sí? Un tiempo después de Jesús. No tanto, unos 90 años, 60, 70 años. Cuando ya Pablo fue llamado, cuando ya Pablo comenzó su ministerio, y cómo instruyó a ese joven, el consejo de Pablo: ocuparse para no estancarse. Ese es el punto, el segundo punto que te quiero compartir. El consejo de Pablo: ocuparse para no estancarse. Dile al que está a tu lado: ocúpate para que no te estanques. Hermanos, primera de Timoteo capítulo 4, búscame allí, primera de Timoteo capítulo 4, versículos 13 al 15. Primera de Timoteo capítulo 4, versos 13 al 15. Dice así, leemos para la gloria de Dios. Entre tanto que voy, ¿qué dice? No oigo. Entre tanto que voy, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Parecía que Pablo tenía el mismo concepto espiritual que Cristo. Ocúpate. Yo hoy quiero decirte, iglesia, ocúpate. Ocúpate, vuelve al 13. Yo hoy quiero decirte estas palabras, iglesia. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura.
Ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Iglesia, yo te quiero decir, pasa al 14. El versículo 14. No descuides, iglesia, el don que hay en ti. Aquí hay dones. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Iglesia, yo te quiero decir en el versículo 15, yo te quiero decir, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. No es un momentico, permanecer en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, el consejo de Pablo, ocuparse para no estancarse. Hermanos, siglos después, Pablo encuentra a este discípulo Timoteo joven. Tal vez era un hombre tímido, era intimidado, era joven. Y tan joven era que Pablo le dice, ¿qué te pasa, Timoteo? Ninguno tenga en foco tu juventud. ¿Qué te pasa, Timoteo? No te aflijas. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Parece que tenía el mismo espíritu que tenemos muchos, que no nos atrevemos, que tenemos temor, que decimos, no, yo pararme allí y predicar, yo conquistar un alma para Cristo. Eso le corresponde al evangelismo. Mira al pastor ahora retándome a que consiga un alma. No, lo hará él, yo no. Hermano, Timoteo, Pablo le dice, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Hermano, la orden apostólica de Pablo no fue relájate, relájate, Timoteo. Que esos hermanitos, parece que eran rebeldes los hermanos de esa iglesia, porque Pablo hasta le mandó, bueno, que se cuidara. Pablo lo exhortó, lo animó. Aquí le dice, ocúpate. Tal vez Timoteo, ¿saben? Muchas veces los pastores salimos de aquí, vamos a la casa a llorar, porque estamos cansados, porque muchas veces queremos hasta tirar la toalla. Pero Dios me dice, ocúpate, ocúpate, permanece, que mía es la victoria, yo haré, yo soy quien cambio, yo soy quien instruyo, yo soy el que soy. Hermanos, pero ¿en qué debemos ocuparnos? Pablo da 3 áreas específicas aquí. Yo quiero que vayas al versículo 13. Ajá. Entre tanto que voy, aquí están las 3 áreas que él da. Ocúpate en la lectura de ¿qué? Del Facebook, en la lectura del WhatsApp, en la lectura del libro de filosofía, en la lectura de ¿qué le diría Pablo? De las Sagradas Escrituras. En ese tiempo no había Biblia, estaban las Sagradas Escrituras, estaba el Antiguo Testamento, pues. ¿Vamos claro? Ahí no se llamaba Biblia. Ocúpate en la lectura. Y también le dice, ocúpate del chisme. ¿Cómo dice allí? En la exhortación. Y también le dice, y ocúpate de ir a la playa. ¿Qué dice allí? En la enseñanza. 3 pilares fundamentales: la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura es la palabra de Dios. La exhortación es el cuidado mutuo. Hermano, Cristo te ama. Ven, hay propósito en tu vida. Hermano, Cristo tiene la salida a esa tormenta que estás enfrentando. Eso es exhortar. Hermano, tú eres un hijo de Dios. Busca la luz de Cristo. Salte de esa situación. Eso es la ayuda mutua, la exhortación. Eso le está indicando Pablo. Y le dice, la enseñanza en la capacitación.
En la capacitación nos estamos capacitando, estamos leyendo, estamos atendiendo lo que nos dice la palabra, estamos enseñando, nos estamos enseñando a nosotros mismos con la palabra de Dios. ¿Estás ocupado en eso? Pablo le dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Pablo dejó esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo para ti y para mí. Yo las puedo ver. Dile al que está a tu lado, ocúpate en la lectura. Dile, en la lectura, en la exhortación, dile, en la enseñanza. Hermanos, hay poder cuando tú atiendes eso. Ocuparse requiere disciplina espiritual. ¿Y qué dura es una disciplina? ¿Qué dura es una disciplina? Hasta los animales tienen que tener disciplina para prepararse. Por ahí preparan gallos. ¿Y cómo los tienen? ¿En un gallinero con 10 gallinas? Solitos. Y le dan, comen hasta mejor que uno. ¿Sí? ¿Verdad, hermana Carmen? Así es. Y lo bañan y lo pelan y lo tienen así como un muñeco. Le dan 3 en 1, mira cómo está. Y los atletas, acuéstate temprano. ¿Y qué pasa cuando un atleta se sale de la disciplina? No entrena, se emborracha. Al otro día están los resultados, ¿verdad? Hermano, para nosotros prepararnos espiritualmente necesitamos disciplina. Hermanos, rápidamente, ocúpate en esa disciplina espiritual. Eso requiere una comunión constante con el Padre. Requiere ayuno y oración. Requiere obediencia total a la voluntad del Padre. Estudio de la palabra. El uso de la palabra. Responder conforme a la palabra, no conforme a las cucarachas que tiene uno en la cabeza. A veces por responder como lo que tenemos en la cabeza, metemos la patota. Y entonces regamos el agua donde ya no podemos recoger la mano, ni con un coletico ni con un trapito. Se disipa. Cuando tú respondes conforme a tu pensamiento, dice la palabra que debemos poner todos nuestros caminos delante de Dios y Él enderezará nuestras veredas. Pero por eso Jesús, ¿cómo respondía Él cuando los fariseos lo desafiaban? Dice la palabra que respondía conforme a la voluntad, pero nosotros respondemos conforme a nuestra voluntad porque no nos ocupamos en la palabra. Nos encanta responder en nuestra propia voluntad, en nuestro propio concepto. Es que yo tengo un concepto del amor así. Es que yo tengo un concepto de la amistad así. Es que yo tengo un concepto de servir a Cristo así. Y nos rebelamos en la iglesia, nos rebelamos con los pastores porque no nos ocupamos en la palabra y respondemos conforme a las ocupaciones que tenemos. La gente está respondiendo conforme al WhatsApp, conforme al Facebook, conforme al Instagram y no conforme a la palabra de Dios. Hermanos, la distracción te pone en peligro, óyeme bien, la distracción te pone en peligro. Pablo le insiste, permanece en ellas, permanece en ellas. Ponga el 14, permanece en ella. Ajá, el siguiente, ahí está, ocúpate en estas cosas. Que dice, hazlo de vez en cuando. Acuérdate, los domingos en la iglesia, saca la Biblia, tráela. Acuérdate, no. Le dice, permanece en ellas. Ay, porque a mí me encanta lo que viene después, pero ya lo vamos a ver. ¿Para qué tu aprovechamiento? Eso está como honra a tu padre y a tu madre. El Señor siempre tiene recompensas. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Ocúpate en esta cosa y permanece en ella para que tu aprovechamiento. Dios honra a quien le honra. No es tiempo perdido el ocuparse. Hermanos, hay fruto de la ocupación. Cuando tú permaneces ocupado en las cosas del reino, tienes que estar ocupado con tu mente, para que tu mente, que está saturada de las cosas de este mundo, pueda enfocarse en las cosas que no son de este mundo. Hermanos, hay fruto en la ocupación. Pablo se lo asegura a Timoteo, le dice, para que tu aprovechamiento, crecimiento, mover del Espíritu en ti. Pastor, yo quiero. Ocúpate. Pastor, yo anhelo, yo quiero predicar. Ocúpate. Pastor, yo quiero que Dios me use. Ocúpate. Pastor, yo quiero predicar. Así como a usted le gusta predicar, ocúpate. No te preocupes tanto por eso, ocúpate. Hermanos, tenemos que ocuparnos. Son tiempos de ocupación. Bienaventurados, dice la palabra, al que el Padre encontrare haciendo así. Al que encontrare haciendo la palabra, viviendo la palabra, predicando la palabra, obedeciendo la palabra. Mira, primera de Timoteo 4:12. Hay fruto, hay crecimiento. Vámonos al versículo anterior. Mira lo que dice. ¿Por qué tú crees que Timoteo pudo lograr esto? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Queremos ser ejemplo de eso en palabra, pero no nos ocupamos. Queremos ser ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, pero no nos ocupamos. La solución es ocúpate. Hermanos, tu avance espiritual no será un secreto. La gente notará, la gente lo podrá ver, lo podrá palpar, que Dios está operando en ti. Y el tercer y último elemento aspecto que te quiero compartir, es el resultado del enfoque. El resultado del enfoque. El crecimiento integral. Vamos a Lucas 2:52. Mira lo que pasó con Jesús. Lucas 2:52. Ya no el 49, el 52. Mira el resultado del enfoque. A ver, vamos a leerlo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Resultado. ¿Cuántos quieren resultado? Entonces dile al que está a tu lado otra vez. Entonces ocúpate. No podemos tener resultados si no nos ocupamos. Hermano, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Hermanos, la ocupación santa produce crecimiento visible, crecimiento palpable, crecimiento evidente. La ocupación santa, la ocupación en lo eterno, la ocupación en la exhortación, la ocupación en la palabra, la ocupación en la oración, la ocupación en el ayuno, va a traer resultados poderosos. Ocuparnos. Aquí vemos que tanto Jesús como Timoteo tenían la misma ley espiritual: ocuparse. ¿Saben? Jesús no se estancó. Jesús se desarrolló. Dice la palabra que se desarrolló allí en 4 áreas principales. Vamos a ver. Dice allí en sabiduría, crecimiento intelectual, sabiduría, no sabiduría de este mundo, Lérida, sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. Crecimiento intelectual.
en sabiduría. ¿Saben qué te trae la sabiduría del reino de los cielos? Te trae discernimiento divino para aplicar la verdad de las escrituras de Dios a tu vida diaria. Eso es sabiduría. Sabiduría. Pero también dice crecimiento en estatura, ¿no? Estatura. Crecimiento físico, madurez. Crecimiento físico, desarrollo. El cuidado de nuestra vida para poder enfrentar cada desafío con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón. Pero también dice en gracia para con Dios, ¿sí? Y en gracia para con Dios, hermanos, crecimiento espiritual, una comunión íntima alineada con la voluntad del Padre. Eso es el crecimiento para con Dios, alineados a la voluntad del Padre. Pero también dice en gracia para con los hombres, es decir, crecimiento social. Cuando tú creces aquí, creces en tu casa. Cuando tú creces en el conocimiento de la palabra de Dios, creces en tu comunidad. Yo lo he vivido, gloria a Dios. El crecimiento en Cristo me ha traído crecimiento familiar, crecimiento no horizontal, crecimiento vertical. El yo crecer me ha traído paz con los hombres, crecimiento con los hombres. Me ayudó a ser un mejor hijo. Me está ayudando a ser un mejor esposo, un mejor papá. Jesús lo vio evidenciado en su hogar. El servicio de nosotros a Dios nos hace mejores seres humanos. Rafael es un mejor ser humano. Cristo lo ha cambiado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claudia es un mejor ser humano. Cristo le ha cambiado. Cada uno de nosotros somos mejores seres humanos. El ocuparnos nos trae beneficios en esta vida y en la venidera. Hermanos, el crecimiento que Dios nos da se nota cuando tú tratas al prójimo. Se nota cuando tú vienes a la iglesia, cuando sales de la iglesia, cuando te montas en el transporte, cuando vas a tu trabajo. El crecimiento espiritual se va a notar en todas partes. ¿Saben? Jesús regresó. Quiero que te vayas al versículo 51. Jesús regresó a Nazaret. Sus padres lo encontraron y regresó a su casa. Y mira lo que le trajo el ocuparse de las cosas de papá. Que dice, y descendió con ellos. Y volvió a Nazaret, volvió para su casa. Y estaba sujeto a ellos. Mira qué bonito el resultado. No solamente en lo espiritual. El ocuparse de Jesús le trajo eso. Volvió a Nazaret y estaba sujeto. ¿A quién? A los papás, a los padres. Si tú enseñas a tu hijo a ocuparse en las cosas del reino, se van a sujetar a ti, te van a obedecer. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Búscalo en otra versión, por favor, José. A ver cómo está. Búscalo en la NBI. Vamos a ver cómo lo dice. Mira, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Ella observaba: qué buen hijo tengo. Valió la pena dejarlo ocupado en las cosas de papá. Valió la pena enseñarle la palabra de Dios a mis hijos. Valió la pena obligarlos a venir a la iglesia, porque yo los obligué muchas veces. Valió la pena ponerle vara de hierro. Hermanos, ocuparse en los negocios del Padre no hizo que Jesús descuidara las responsabilidades en su hogar. Por el contrario, lo capacitó para cumplirlas en excelencia.
Aleluya. Y Timoteo, por su parte, se convirtió en uno de los pastores líderes más eficaces en la iglesia primitiva. El mayor ejemplo de un pastor, yo lo he encontrado en Timoteo. El mayor ejemplo para yo hablarle a un joven lo he encontrado en Timoteo, porque vi que Timoteo fue un hombre que se ocupó, como Pablo lo enseñó, a ocuparse. Hermanos, las distracciones te van a robar el crecimiento. Si te ocupas de los negocios de Dios, de su palabra, de su iglesia, de su presencia, de los dones que Dios te dio, Él se va a ocupar de lo tuyo. Si tú te ocupas de los negocios del rey, Él se ocupa de los negocios tuyos aquí en la tierra. Él se ocupa de tu familia, se ocupa de tu trabajo, del pan de cada día. Pero si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, ocupado en ello, todo lo demás Dios te lo va a añadir. Hermanos, es tiempo de reordenar nuestras prioridades. Yo quiero concluir diciendo, ocúpate. Gloria a Dios. Dale un aplauso al que vive. Ay, gloria a Dios, aleluya.